esta semana la Suprema Corte de Justicia no se atrevió a enfrentarse al pueblo de México, porque no era a la presidenta de la República, sino al pueblo de México. El 5 de febrero de este año, el entonces presidente López Obrador, el día de la Constitución de 1917, envió 20 iniciativas a la Cámara de Diputados, 18 de ellas de reforma constitucional. Muchas de ellas ya han sido aprobadas, pero una fundamental fue la reforma al Poder Judicial, el 5 de febrero. Ahí en esa reforma se plantea que los jueces, las juezas, las y los magistrados y las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no sean electos por el Senado de la República o por el propio Poder Judicial, sino que sean elegidos por el pueblo de México. De eso se trata la reforma. La envió el 5 de febrero y durante toda mi campaña me dediqué a preguntarle al pueblo de México en la plaza pública, y lo hago aquí nuevamente. ¿Qué es mejor? ¿Que a los ministros de la Suprema Corte los elija la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores o el pueblo de México? A ver, levante la mano quien crea que debe ser el pueblo de México. Bájenla. Quien crea que debe ser el Senado. Abstención. Este es un sentimiento del pueblo de México y no viene de la nada. El Poder Judicial, que son los jueces, los magistrados, las y los ministros, se dedicaron durante muchos años a generar un esquema de reproducción muy vinculado con la corrupción. Cuando se pregunta en las encuestas a la gente, ¿qué opinas? ¿Son corruptos o corruptas? ¿Hay corrupción en el Poder Judicial? Y más del 60% dice sí, hay corrupción en el Poder Judicial. Como un 20% dice más o menos, y menos del 10% dice no, no hay corrupción. Entonces el pueblo de México, el 1 de junio, votó no solamente por una amplia mayoría por la presidenta, sino que votó por una amplia mayoría por diputados y senadores de nuestro movimiento. Así fue. De tal manera que se logró lo que se llama la mayoría calificada. El artículo 135 de la Constitución dice que para reformar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, para que haya un constituyente, se llama, tiene que haber una propuesta que sea votada por las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, las 2/3 partes de la Cámara de Senadores y la gran mayoría de los congresos estatales. Pues resulta que esa reforma fue votada, la reforma al Poder Judicial, por la mayoría de la Cámara de Diputados, la mayoría calificada de la Cámara de Senadores y la gran mayoría de los legisladores y legisladoras de los congresos locales. Una vez que ocurrió eso, entonces la Corte, algunos ministros de la Corte, llamaron un paro de jueces, de juezas, de magistrados. Incluso cobraban mientras hacían el paro, cosa que es bastante irregular. Después empezó una campaña cuando llegamos a la presidencia de la República en contra de la presidenta y de nuestro movimiento. Decían, es que la presidenta es autoritaria. ¿Lo oyeron? Es que no hay democracia en México. ¿Lo oyeron?
¿Y qué querían? Que la presidenta se sentara a negociar. Pero la presidenta nunca va a traicionar al pueblo de México. Ya era parte de la Constitución, ya se había votado, ya está en la letra de la Constitución. Y no nos dejamos vencer, explicamos lo que significaba y nunca traicionamos la voluntad del pueblo. Y cuando eso ocurre, sigue la transformación de la vida pública de México, que fue lo que prometimos durante todo el proceso electoral y lo que juré cuando llegamos a la presidencia de la República. Así